Lección 1. La charla saludable. Ningún problema. Es agradable charlar sobre hábitos saludables mientras se espera. Estoy de acuerdo. Hace que el tiempo pase mucho más rápido. ¿Qué hábitos saludables te parecen más beneficiosos? Creo que beber suficiente agua es crucial para la salud en general. Absolutamente. Mantenerse hidratado realmente afecta sus niveles de energía. Además, ayuda a la concentración, especialmente durante los días ajetreados. ¿Tiene algún refrigerio saludable favorito? Me encantan las almendras y las frutas, son fáciles de agarrar sobre la marcha. Esas son excelentes opciones. Necesito abastecerme de ellos. Lección 2. Contacto visual y confianza. ¿Alguna vez has pensado en el impacto de mantener el contacto visual durante las conversaciones? Absolutamente. Es una forma poderosa de mostrar confianza y compromiso. Leí que realmente puede mejorar la comunicación y la conexión. Eso tiene sentido. Cuando miras a alguien a los ojos, se siente más personal. Exactamente. Demuestra que estás interesado en lo que dicen. Has practicado la estabilidad en tus interacciones cotidianas. Lo intento, especialmente en entornos profesionales. Genera confianza. Ese es un gran enfoque. ¿Crees que es un desafío para algunas personas? Sí, puede ser difícil, especialmente para quienes son tímidos o ansiosos. Lección 3. El sistema tributario. Los debates productivos pueden conducir a un sistema fiscal más justo. Absolutamente. Es fundamental que todos se sientan representados en estas decisiones. Y encontrar puntos en común puede ayudar a aliviar las tensiones entre diferentes grupos. Sí, la colaboración a menudo conduce a soluciones más efectivas. Creo que la transparencia también es clave en estas discusiones. Definitivamente, la gente necesita confiar en el proceso para que funcione. ¿Ha estado involucrado en alguna discusión sobre reformas tributarias? Tengo, es interesante ver cómo se unen varias perspectivas. Me encantaría participar en dichos diálogos para aprender más. Lección 4. La investigación. Deberíamos investigar más al respecto. Definitivamente, conozcamos las últimas novedades. Hay tanta información disponible en línea hoy en día. Sí, y podemos acceder a artículos y estudios académicos fácilmente. Creo que también sería útil comparar diferentes puntos de vista. Es una gran idea. Nos dará una comprensión completa. Además, discutir juntos nuestros hallazgos lo hará más atractivo. Estoy de acuerdo. Dediquemos algo de tiempo para profundizar en ello. Suena perfecto. Estoy deseando que llegue nuestro descubrimiento. Lección 5. La imaginación. Una manopla sería un excelente saco de dormir si usaras tu imaginación. Ese es un pensamiento creativo. ¿Qué otros usos se te ocurren? También puedes utilizarlo como una cómoda bolsa para objetos pequeños. Eso es cierto. Es sorprendente cómo los objetos cotidianos pueden tener múltiples propósitos. Exactamente. Si piensas fuera de lo común, casi cualquier cosa puede reutilizarse.
¿Alguna vez has intentado hacer algo nuevo con materiales viejos? Sí, he hecho maceteros con latas viejas antes. Es una idea fantástica. La reutilización es divertida y respetuosa con el medio ambiente. Estoy de acuerdo. Fomenta la creatividad y la sostenibilidad al mismo tiempo. Lección 6. Opciones con estilo. Estoy considerando estas botas de cuero marrón, se ven muy elegantes. Lo hacen. El cuero marrón es una opción tan clásica que combina con todo. Exactamente. Creo que quedarían geniales tanto con jeans como con pantalones de vestir. Ya te los probaste. La comodidad es tan importante como el estilo. Todavía no, pero planeo comprobar el ajuste pronto. Quiero asegurarme de que sean cómodos para caminar. Esa es una decisión inteligente. Un buen par de botas debe parecer que están hechas para ti. Además, el cuero tiende a mejorar con el tiempo, lo cual es una ventaja. Sí, y pueden ser bastante duraderos. Les desgastarás mucho. Ya puedo imaginarme cómo completarían mis conjuntos. Lección 7. Tradiciones de cumpleaños. Me encanta lo especiales que pueden ser los rituales de cumpleaños. Solemos cantar feliz cumpleaños y apagar las velas. Esa es una tradición tan alegre. Realmente, hace que el día parezca festivo. Absolutamente. Siempre es emocionante reunirse con amigos y familiares para ese momento. Y el pastel es definitivamente lo más destacado. ¿Cuál es tu sabor favorito? Soy fanático del pastel de chocolate, es una opción clásica para celebraciones. El chocolate siempre es un ganador. ¿Tienes alguna otra tradición de cumpleaños? A veces jugamos o compartimos historias divertidas sobre la persona que cumple años. Eso suena divertido. Realmente contribuye al ambiente de celebración. Sí, es una excelente manera de crear juntos recuerdos duraderos. Lección 8. Ponerse en forma. Para empezar una rutina de ejercicios, creo que lo mejor es comenzar con ejercicios de peso corporal como flexiones y sentadillas. Es una gran idea. Son eficaces y no requieren equipo. Exactamente. Además, puedes hacerlos en cualquier lugar, lo cual es muy conveniente. Me encanta lo versátiles que son los ejercicios de peso corporal para desarrollar fuerza. Sí, y también ayudan a mejorar la flexibilidad y la resistencia. Ha establecido un objetivo específico para su viaje de acondicionamiento físico. Quiero desarrollar fuerza general y aumentar mi resistencia para actividades al aire libre. Ese es un objetivo sólido. La coherencia es clave para ver el progreso. Estoy de acuerdo. Planeo incorporar estos ejercicios a mi rutina diaria. Lección 9. Exploración del arte. Hay galerías de arte o museos cerca. Me encantaría apreciar algo de arte local. Sí, hay algunos lugares fantásticos en la ciudad. Una de mis favoritas es la Galería de Arte Moderno. Eso suena intrigante. Disfruto de piezas contemporáneas que desafían las opiniones tradicionales. Te encantará esta galería. A menudo albergan exposiciones interesantes. ¿Has estado en alguna exhibición reciente allí? Sí, el mes pasado vi una instalación fascinante que realmente me hizo pensar. Eso es increíble. Aprecio el arte que genera conversación.
Yo también. Es sorprendente cómo el arte puede reflejar la sociedad y provocar sentimientos. Estoy emocionado de explorar y ver qué me inspira. Lección 10. Creando recuerdos. Los recuerdos para el futuro suenan interesantes. ¿Cómo se crea un recuerdo duradero? Creo que capturar momentos a través de fotografías y diarios ayuda. Es una idea maravillosa. Es agradable recordar tiempos especiales. Sí, y compartir experiencias con los seres queridos las hace aún más significativas. Estoy de acuerdo. A veces, simplemente volver a contar historias puede mantener vivos esos recuerdos. Exactamente. También me gusta crear tradiciones que puedan transmitirse. Con el tiempo, esos pueden convertirse en recuerdos familiares preciados. Sí, es como construir un legado a través de experiencias compartidas. Me encanta esa perspectiva, hace que cada momento se sienta significativo. Lección 11. Proceso de revisión. He estado revisando mi trabajo y creo que podría ser más conciso. Esa es una gran habilidad para desarrollar. La claridad es clave en la comunicación. Exactamente. Quiero asegurarme de que mi mensaje se entienda fácilmente. ¿Ha encontrado áreas específicas que necesitan mejorar? Sí, noté que algunas oraciones tienen demasiadas palabras y se pueden acortar. Es sorprendente cómo eliminar palabras innecesarias puede mejorar la claridad. Haré los ajustes necesarios antes de enviarlo. Suena como un plan sólido. Siempre es bueno perfeccionar tu trabajo. Gracias. Ahora me siento más seguro con tus aportes. Lección 12. Estancias memorables. Agradezco su ayuda con la planificación de mi estancia. Estoy entusiasmado con la experiencia. Nuestro objetivo es hacer que su estadía sea memorable, y estoy aquí para ayudarlo. Eso es tranquilizador. Me encanta visitar nuevos lugares y explorar. Puedo sugerirte algunas atracciones y restaurantes locales fantásticos. Me encantaría eso. Siempre es bueno recibir consejos de expertos. Además, puedo ayudarte con cualquier reserva que necesites. Eso definitivamente me ahorraría tiempo y facilitaría las cosas. Exactamente. Quiero asegurarme de que pases un tiempo maravilloso aquí. Estoy deseando que llegue. Gracias por ser tan útil. Lección 13. Tradiciones compartidas. ¡Qué tradición tan maravillosa! No puedo esperar a verte el día de la comida compartida. Yo también estoy deseando que llegue. Las comidas compartidas siempre son muy divertidas. Cada uno aporta algo único, lo que hace que la comida sea especial. Sí, y es una excelente manera de probar nuevos platos de amigos. Estoy pensando en preparar mi famosa ensalada de pasta para el evento. Eso suena delicioso. Estoy seguro de que a todos les encantará. Eso espero. Siempre es un éxito en las reuniones. Traeré postre para equilibrar la comida. Perfecto. Será un día fantástico lleno de buena comida y risas. Lección 14. Encontrar restaurantes. Disculpe, ¿puede decirme dónde está el restaurante más cercano? Seguro.
Hay un gran lugar a solo unas cuadras de aquí. Eso suena conveniente. ¿Qué tipo de cocina sirven? Se especializan en comida italiana, que siempre agrada al público. Me encanta el italiano. La pasta y la pizza son algunas de mis favoritas. Definitivamente disfrutarás de su menú, todo está recién hecho. Es genial escuchar eso. ¿Recomendáis algún plato en concreto? Su lasaña es excepcional y el tiramisú es imprescindible como postre. Me está entrando hambre solo de pensarlo. Gracias por la recomendación. Lección 15. Opciones culinarias. ¿Qué tipo de cocina deberíamos elegir esta noche? ¿Qué tal organizar una cena mediterránea? Eso suena fantástico. La comida mediterránea es muy sabrosa y saludable. Estoy de acuerdo. Platos como hummus, falafel y ensaladas frescas siempre son un éxito. Además, hay muchísimas opciones para todos los gustos. Exactamente. Es perfecto para compartir y probar una variedad de sabores. Podría optar por unos kebabs a la parrilla y salsa tzatziki ahora mismo. Eso estaría delicioso. Busquemos un buen restaurante que sirva eso. Estoy emocionado de disfrutar juntos de una deliciosa comida. Lección 16. Mis primeros años. Es difícil creer que han pasado 25 años desde que me mudé a Toronto. En realidad, ¿cuál fue tu primera impresión de Canadá? Recuerdo sentirme emocionado y abrumado por el nuevo entorno. Eso suena como una aventura. ¿Qué recuerdas de tus primeros 5 años? Me sorprendió el ambiente multicultural, me abrió los ojos a la diversidad. Eso suena enriquecedor. ¿Hiciste amigos fácilmente en esos primeros años? Sorprendentemente, sí. Los niños son excelentes para conectarse sin importar las barreras del idioma. Eso es maravilloso. ¿Qué actividades disfrutaste durante ese tiempo? Me encantaba explorar parques y probar diferentes comidas con mis nuevos amigos. Lección 17. Legado cultural. Los británicos son tan herederos del legado de la cultura europea como cualquier otra nación. Absolutamente. Su historia está profundamente entrelazada con la del continente. Es interesante cómo las distintas culturas se influyen entre sí a lo largo del tiempo. Sí, y moldea la identidad de maneras complejas, ¿no crees? Definitivamente, la literatura, el arte y las tradiciones reflejan este rico patrimonio. Y cada país aporta su sabor único a la mezcla cultural. Exactamente, hace que explorar la historia sea mucho más atractivo. Me encanta aprender sobre cómo estas influencias se manifiestan en la sociedad moderna. Yo también, es un recordatorio de nuestra humanidad e interconexión compartidas. Lección 18. Consejos artísticos. Para agregar textura a sus pinturas, considere usar varias herramientas. Ese es un gran consejo. ¿Alguna otra sugerencia que tengas? Sí, pruebe diferentes ángulos y perspectivas para obtener una nueva apariencia. Me encanta la idea de experimentar con ángulos.
puede cambiarlo todo. Realmente puede. Además, mezclar diferentes medios puede crear efectos sorprendentes. Eso es cierto. He visto a algunos artistas combinar maravillosamente acrílicos con pasteles. Agrega profundidad y dimensión que de otra manera sería difícil lograr. Estoy emocionado de probar eso en mi próxima pieza. Debería. Se trata de encontrar lo que resuena con tu estilo. Lección 19. Número de teléfono. ¿Puedes repetir eso otra vez, por favor? Seguro. Son 206555. Entiendo. ¿Y cuál es el código de área de ese número? Es importante para mí recordarlo cuando lo guardo. Sí, los códigos de área pueden ser un poco complicados a veces. Realmente pueden. Siempre reviso 2 veces para evitar errores. Buena idea. Es fácil confundir números cuando tienes prisa. Exactamente. Tomarse su tiempo puede salvarle de problemas futuros. Absolutamente. Me gusta escribirlos inmediatamente. Lección 20. Planes de equilibrio. Es importante hacer planes y ceñirse a las escalas tradicionales de la vida. Verdadero. Pero al mismo tiempo, no deberíamos sentirnos culpables por cambiarlos. Exactamente. La vida es impredecible y la flexibilidad puede ser clave. Sí, adaptarse a nuevas situaciones es una habilidad valiosa. A veces es necesario priorizar nuestro bienestar por encima de planes rígidos. Estoy completamente de acuerdo. La culpa no debería impedirnos tomar decisiones. Se trata de encontrar un equilibrio que funcione para nosotros individualmente. Absolutamente. Esa es la base para una vida más feliz. Me alegra que podamos discutir abiertamente estos importantes temas. Lección 21. Creencias no saludables. Muchas mujeres creen que deben ser muy delgadas para ser aceptadas. Es lamentable que la sociedad promueva a menudo ideales tan poco saludables. Sí, y esta presión puede llevar a hábitos peligrosos. Exactamente. Es fundamental promover la positividad corporal y la autoaceptación. Estoy de acuerdo. Cada uno tiene un cuerpo único que merece respeto. Y la salud debe consistir en sentirse bien, no solo en la apariencia. Absolutamente. En su lugar, debemos centrarnos en el bienestar general. Sí, fomentar hábitos saludables es mucho más beneficioso. Juntos, podemos apoyarnos unos a otros para aceptar nuestro verdadero yo. Lección 22. Influencia de los medios. Algunas personas creen que es más probable que los espectadores de un programa de este tipo utilicen un arma. Ese es un pensamiento preocupante. Los medios pueden tener un impacto significativo en el comportamiento. Sí, plantea dudas sobre la responsabilidad en las representaciones de los medios. Creo que es fundamental considerar los mensajes que consumimos. Exactamente. Los debates sobre la violencia en los medios son muy relevantes hoy en día. Y es crucial promover el pensamiento crítico en los espectadores. Estoy de acuerdo. La educación puede ayudar a mitigar algunas de estas influencias.
Sí, es necesario fomentar el diálogo sobre estos temas. Se trata de fomentar una comunidad segura e informada. Lección 23. El legado del maratón. Desde entonces, los corredores han intentado correr largas distancias de maratón similares. Sí, es fascinante cómo la tradición continúa hasta el siglo XX. Las carreras de larga distancia tienen una rica historia que inspira a muchos hoy en día. Absolutamente. Es sorprendente ver hasta qué punto ha evolucionado el deporte. Y cada maratón cuenta una historia de perseverancia y fuerza. Sí, cada corredor tiene su propia motivación para participar. Es inspirador presenciar la dedicación en la capacitación para eventos de este tipo. Definitivamente, el sentido de comunidad entre los corredores también es especial. Admiro cómo los maratones unen a las personas por un objetivo común. Lección 24. Enfoque educativo. Se dedican relativamente pocos esfuerzos a fomentar y desarrollar estas áreas de la educación. Eso es cierto. Algunas materias a menudo se pasan por alto en el plan de estudios. Es importante abordar todos los aspectos del aprendizaje para lograr un desarrollo integral. Sí, especialmente en campos creativos que fomentan el pensamiento crítico. Creo que cada estudiante merece acceso a diversas oportunidades educativas. Absolutamente. Puede encender pasiones y talentos de maneras inesperadas. Necesitamos abogar por un enfoque más equilibrado de la educación. Sí, fomentar la creatividad, junto con los temas tradicionales, es fundamental. Juntos podemos impulsar cambios que beneficien a las generaciones futuras. Lección 25. Consejos de cocina. Exactamente. Una vez lista la pasta la pondremos a hervir en agua con sal durante apenas unos minutos. Eso suena bastante simple. Tiene un momento específico en mente. Aproximadamente de 5 a 7 minutos deberían ser suficientes, según el tipo. Me encanta cómo la pasta puede ser tan versátil en los platos. Sí, combina bien con muchas salsas e ingredientes. ¿Cuál es tu plato de pasta favorito para hacer? Disfruto haciendo espaguetis con salsa de tomate fresco, es clásico. Eso suena delicioso. Podría intentarlo la próxima vez. Debería, siempre eres un ganador en la mesa. Lección 26. El placer del ejercicio. Muchas personas descubren que se sienten muy bien cuando hacen ejercicio. Eso es tan cierto. Es sorprendente cómo la actividad física puede mejorar tu estado de ánimo. Absolutamente. Después de un buen entrenamiento, siempre me siento con más energía y positivo. Aquí igual. Es como una forma natural de aliviar el estrés. Además, ayuda con la salud física, que es igualmente importante. Definitivamente, el ejercicio regular puede mejorar el bienestar general. ¿Tiene algún tipo de ejercicio favorito que disfrute? Me encanta el yoga, me mantiene flexible y centrado. Eso suena genial. Prefiero correr, me da una sensación de libertad. Lección 27. Las urnas. Parece que las urnas se han convertido en el centro de muchas discusiones.
Sí, pero no escucharán a una casa que ha bloqueado esa ruta. Exactamente. Es frustrante cuando el acceso es tan limitado. Afortunadamente, tenemos muchas alternativas para expresar nuestras opiniones. Eso es cierto. Todavía podemos encontrar formas de hacer oír nuestra voz. ¿Has pensado en diferentes métodos para involucrarte? Participar en foros comunitarios podría ser un gran comienzo. Esa es una buena idea. Participar en debates puede ser de gran ayuda. Sí, y también anima a más personas a unirse a la conversación. Lección 28. La influencia polinesia. ¿Sabías que llegaron grupos polinesios desde otras islas del Pacífico? Sí, han tenido una historia muy rica de exploración y asentamiento. Hace más de 1000 años, navegaron por vastos océanos. Es impresionante cómo utilizaban las estrellas y las corrientes oceánicas para guiarse. Absolutamente. Su conocimiento del mar es fascinante e inspirador. También es sorprendente cómo se adaptaron a diferentes entornos. Sí, cada isla tiene su propia cultura única que refleja esa adaptabilidad. Me encantaría aprender más sobre sus tradiciones y forma de vida. Yo también. Hay mucho que podemos aprender de sus experiencias. Lección 29. Búsqueda de casas en la playa. Definitivamente. Empecemos a buscar casas de playa disponibles ahora. Suena como una aventura divertida. ¿Tienen una ubicación específica en mente? Estaba pensando en algún lugar cerca de la costa con buen acceso a la playa. Eso es perfecto. Estar cerca del agua es muy refrescante. Sí, y me encantaría pasar tiempo disfrutando del sol y el mar. ¿Has considerado cuántas personas se unirán a nosotros? Creo que sería genial tener algunos amigos para vivir la experiencia. Absolutamente. Cuantos más, mejor cuando se trata de vacaciones en la playa. Ya puedo imaginarme todas las actividades divertidas que podemos hacer juntos. Lección 30. Entendiendo el tiempo. Un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. Así es. Es fascinante cómo medimos el tiempo en función de este ciclo. Sin embargo, durante la mayor parte de la historia la gente no dispuso de métodos tan precisos. Exactamente. Se basaron en eventos naturales para seguir las estaciones. Es interesante cómo ha evolucionado nuestra comprensión del tiempo a lo largo de los años. Sí, y cómo impacta nuestra vida diaria hoy. Me pregunto cómo las diferentes culturas perciben el tiempo de manera diferente. Sería un tema interesante para explorar más a fondo. Definitivamente, hay mucho que aprender sobre nuestra conexión con el tiempo. Lección 31. Viajando a través de la historia. Recuerdo dónde vimos nuestra escuela secundaria, luego a St. Catarines y luego a las cataratas del Niágara. Eso me trae recuerdos. Esos viajes siempre fueron muy divertidos. Sí, cada lugar tenía su propio encanto e historias que contar. Las cataratas del Niágara fueron impresionantes. Podría mirar el agua durante horas. Absolutamente.
El poder de la naturaleza allí es realmente impresionante. IST, Catarines tiene un ambiente comunitario encantador. Estoy de acuerdo. Es agradable recordar esos momentos de nuestras vidas. Seguro que dieron forma a lo que somos hoy. Me encantaría volver a visitar esos lugares y crear nuevos recuerdos. Lección 32. Tienda orgánica local. Hay una tienda orgánica local cerca de mi casa que realmente disfruto. Ah, hay uno cerca de tu casa. Eso es fantástico. Sí, tienen una gran selección de productos frescos y snacks saludables. Me encanta comprar en lugares que priorizan los productos orgánicos. Yo también. Se siente bien apoyar a los agricultores y empresas locales. Además, los alimentos orgánicos suelen tener mejor sabor y son mejores para el medio ambiente. Absolutamente. ¿Has visitado alguna tienda orgánica recientemente? Sí, fui a uno la semana pasada y encontré algunas frutas increíbles. Genial. Necesito ver más opciones locales. Lección 33. El viaje de los esclavos. El viaje de África a América fue increíblemente trágico. Sí, muchas más personas murieron como esclavas antes de abandonar África. Y muchos más murieron en el camino a través del océano. Es desgarrador pensar en el sufrimiento que soportaron. Absolutamente. Sus historias son una parte esencial de la historia que debe ser recordada. Sí, comprender esta historia nos ayuda a aprender y crecer como sociedad. También enfatiza la importancia de la igualdad y la justicia en la actualidad. Estoy completamente de acuerdo. Necesitamos honrar su legado promoviendo el cambio. Su resiliencia nos inspira a luchar por un futuro mejor. Lección 34. Capturando paisajes. Definitivamente deberíamos traer cámaras para capturar los impresionantes paisajes. Absolutamente. Habrá tantas vistas hermosas para fotografiar. No puedo esperar para documentar nuestras aventuras juntos. Sí, tener muchas fotos será genial para compartir recuerdos. Además, es divertido experimentar con diferentes ángulos e iluminación. Me encanta ese aspecto de la fotografía. Hace que cada toma sea única. Exactamente, cada imagen cuenta una historia diferente de nuestra experiencia. Estoy emocionado de ver cuán creativos podemos ser con nuestra fotografía. Asegurémonos de tener suficientes tarjetas de memoria para todas esas fotos. Lección 35. Los límites. Entenderán mis límites. Algunos podrían resistirse, pero es fundamental comunicarlos con claridad. Me preocupa cómo reaccionará la gente cuando me imponga. Es natural sentirse así, pero establecer límites es esencial para el bienestar. Lo sé, pero puede resultar complicado mantenerse firme. Recuerda, se trata de respetarte a ti mismo y enseñar a los demás a hacer lo mismo. Ese es un buen punto. Necesito abordarlo con confianza. Exactamente. Cuanto más practiques, más fácil te resultará. Gracias por el aliento. Definitivamente lo tendré en cuenta.